esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que le puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De Dios tomada de San Mateo en el capítulo 18, versículos 21 hasta el capítulo 9, versículo 1. Conocidísimo el texto bíblico de hoy por parte de nosotros, que tiene 2 partes: las 2 preguntas de Pedro al inicio, la contestación de parte de nuestro Señor Jesucristo y esta parábola para dar la enseñanza y lo que Jesucristo quiere hacer saber de aquel empleado que al ser perdonado no supo perdonar a quien le pedía perdón. Así que está todo muy interesante. Hermanos y hermanas, en nuestra vocación cristiana y todos nosotros como cristianos debemos de tener el espíritu perdonador. Si hay una cosa que nosotros no podemos dejar a un lado, es tener el espíritu perdonador. El espíritu perdonador, el primer testimonio nos viene de parte de Dios Padre. Luego nos viene el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente el testimonio del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo siempre como cristianos tenemos, hermanos y hermanas, un deber, diría yo, una vocación que está al servicio de poner en práctica el perdón, y no solamente el perdón, sino el olvidar. Y esto siempre lo vemos como un reto, como algo difícil. Perdonar y olvidar, por varias razones, especialmente porque creemos que cuando perdonamos estamos dando paso a aprobar la injusticia, a aprobar el crimen, a que se quede inmune la persona, impune la persona, y por lo tanto no lo voy a perdonar. Eso pasa en muchos momentos, hermanos y hermanas, y con ello tenemos que tener cuidado. Y en segundo lugar, a veces entendemos que no podemos perdonar o olvidar, porque somos seres humanos y que yo no tengo esa capacidad. Y claro está, hermanos y hermanas, mucho de lo que hoy escuchamos en la palabra de Dios siempre se nos ha recordado a nosotros, y hasta por boca de nuestro Señor Jesucristo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y mucho de lo que se nos pide a nosotros en los criterios y las exigencias evangélicas por parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros vivir
el cristianismo y la vocación cristiana no depende solo de nuestro esfuerzo, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es que si Jesús lo pide es porque somos capaces de hacerlo, porque Él no nos va a pedir a nosotros algo que no tenemos y algo que no podemos dar. Si pide perdón y pide olvidar, es porque estamos capacitados con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Así que vamos a enfocarnos hoy, hermanos y hermanas, rápidamente en la palabra de Dios y su reflexión, pensando en esta idea fuerza. Somos nosotros, hermanos y hermanas, con nuestra falta de espíritu perdonador, los que le ponemos límites al perdón de Dios. Somos tú y yo los que le podemos poner límites al perdón de Dios cuando no hay espíritu perdonador. Porque el principio que está aquí también envuelto es, hermanos y hermanas, que el perdonar es sin límites. La primera parte, hermanos y hermanas, que son los versículos 21 y 22 del Evangelio de hoy, pues tenemos las dos grandes preguntas de parte de Pedro y la contestación y respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Hermanos y hermanas, en términos de numerología en la Biblia, para que podamos entender la palabra de Dios hoy, y te la quiero actualizar para que entiendas esta parábola en nuestro tiempo, 7 es un número que en la palabra de Dios indica perfección. 7 en la palabra de Dios es símbolo, hermanos y hermanas, y sinónimo de siempre. Por eso está envuelto el número 7. Pedro cree, hermanos y hermanas, en un límite para el perdón. Y Jesucristo nos enseña, pues, hermanos y hermanas, que es prácticamente todo lo contrario. Lo enseña Jesús, hermanos y hermanas, o la enseñanza de Jesús que tenemos hoy, es que no hay proporción, y esto está bien clave en la palabra de Dios hoy, no hay ninguna proporción entre el amor de Dios para con nosotros y nuestro amor para con el hermano. 70 veces 7 equivale a 490 veces, hermanos y hermanas. ¿Y de dónde saca Pedro eso? Pues, hermanos y hermanas, está en la palabra de Dios, pero era la enseñanza de aquel tiempo, era la doctrina de aquel tiempo, era la catequesis de aquel tiempo que Pedro había recibido como judío de parte de los rabinos cuando explicaban la palabra de Dios, ¿no? De aquel momento. Para entonces, hermanos y hermanas, ya todo se supone que hubiese estado resuelto con esto de 70 veces 7 o las 490 veces de perdonar. O sea, ¿cuál era la idea de esa cifra? Pues se entendía, hermanos y hermanas, que ya al perdonar 490 veces con un límite todo está resuelto. Las personas pues ya habían llegado a una edad madura, se hubiesen puesto envejecientes, ancianas, y el problema hubiese perdido toda la importancia que tenía cuando en el momento les incomodaba. Tal vez estaba bien, 490 veces, el tiempo sana, el tiempo ayuda a olvidar, el tiempo ayuda a perdonar, y lo habían medido así en aquel tiempo, hermanos y hermanas. Pero en términos de 490 veces, 70 veces 7, Jesús lo que ve es que hay un límite. Y Cristo en la enseñanza lo que quiere poner es, a pesar de que eso pueda funcionar, no se le puede poner límites al perdón. Y para Jesús, hermanos y hermanas, el perdón no tiene límites y tampoco lo tiene que tener para nosotros. Aclarado ese asunto que provoca todo lo que es la pregunta, la inquietud de parte de Pedro, que quiere aprender, hermanos y hermanas, entonces Jesucristo introduce esta parábola conocidísima de parte de nosotros, de un rey que es Dios, de un empleado que puede ser uno de nosotros, de ese rey, y de otro compañero de este empleado que puede ser el prójimo nuestro. Así que estamos envueltos en la parábola de hoy. Y esa parábola de hoy, hermanos y hermanas, tiene un ejemplo con una deuda, ¿verdad?, de 10,000 monedas, ¿no? En algunas
traducciones dice no 10.000 monedas, sino que dice 10.000 talentos. Un talento, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, también era dinero. No solamente como un don, era también el equivalente a un dinero. Y un talento, hermanos y hermanas, equivale a 35 kilogramos de oro. Por lo tanto, 10.000 talentos, hermanos y hermanas, son 350 toneladas de oro. Esa era la deuda que tenía el empleado con el rey. ¿La quieres escuchar otra vez? 350 toneladas de oro era lo que le debía el empleado al rey. Hoy día, más o menos, se podría calcular que la deuda que tenía el empleado con el rey era equivalente a más de 12 millones de dólares. Actualizando, poniéndolo ahí. Suma, hermanos y hermanas, que resulta que exagerada. Suma, hermanos y hermanas, que resulta también incalculable. Suma, hermanos y hermanas, que resulta impagable. Y suma, hermanos y hermanas, que resulta imperdonable. O sea que Jesucristo pone como que todas las barreras exageradamente, y lo hace con todo propósito, de que esto es una deuda de más de 12 millones de dólares, que si yo la tuviese, hermanos y hermanas, o la tuviese alguien conmigo, es como que yo no te puedo perdonar esa deuda, porque esa deuda es enorme, es imperdonable, me la tienes que pagar. Y es impagable si yo la tuviese que pagar. Dios santo, ¿cómo yo voy a pagar todo esto, no? Hermanos y hermanas, ni el empleado, que es el deudor, ni su familia, con sus hijos, con sus hermanos, trabajando toda su vida entera, la hubiesen podido pagar. Fíjate cuán grave está la situación. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros veamos como una situación imperdonable, impagable y sin cálculos. Está en los versículos 23 al 25. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, con sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. O sea, hermanos y hermanas, no la pudo pagar. Impagable, ¿no? Imperdonable también por parte de el rey. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué vemos aquí nosotros? Nosotros vemos aquí una situación algo difícil. ¿Cómo la puedo solucionar si es una deuda tan grandísima que no me la quieren perdonar y que yo no la puedo pagar? O sea, ¿qué recurso tengo yo aquí ahora? El empleado es astuto, hermanos y hermanas, por lo que vemos es que el deudor pide tiempo a través de una súplica, de una oración, tiene el gesto de pues postrarse en tierra o de arrojarse a los pies del rey, pues pidiendo pues hermanos y hermanas compasión, tal vez quería pagarla a plazos como pudiera, hermanos y hermanas, y así pues solucionar su grave problema. Así lo relata Cristo en la parábola en los versículos 26 al 27. El empleado pues se arroja a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Y el rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Quiero que veamos eso ahí bien claro, hermanos y hermanas. Logró la finalidad el hombre con su súplica, con el postrarse, con el pedir tiempo, misericordia, con que tuviesen paciencia con él. El hombre, hermano y hermana, lo logra. Y lo que tú y yo tenemos que ver aquí grandemente es, hermanos y hermanas, que logró la compasión de parte del rey. Más aún, el perdón de la deuda completa. Este hombre pasó de preso, de prisionero, de esclavo a hombre libre. Más aún, el rey pues no le quitó la propiedad, no le hizo que pagara también su familia, su esposa y sus hijos. O sea que
que recibe un perdón enorme, hermanos y hermanas. Me perdonaron la deuda, no la tengo que pagar. No soy esclavo, soy hombre libre, no estoy en la cárcel, estoy en la libre comunidad. Mi esposa no está esclavizada, mis hijos no están esclavizados, no tendrán que trabajar para pagar la deuda. Fue inmenso, hermanos y hermanas, todo lo que cubrió el perdón por parte del rey, que se conmueve ante la solicitud y súplica de un hombre que se ve totalmente impotente ante la deuda que había asumido, hermanos y hermanas. Pero hay un problema. Y aquí es que tú y yo tenemos que entrar. Hay un problema que tenemos tú y yo que reflexionar. Hay un problema que nos tenemos que dar cuenta con el deudor, con el empleado que le debe al rey. Y son tres problemas y los vamos a ver rapiditamente, hermanos. Número uno, este empleado no sabe perdonar. Y aquí ya empezamos nosotros a meditar, a llevarlo a nuestro corazón. Esta parábola me tiene que conmover a mí, saber que hay deudas grandes, hermanos y hermanas, que hemos sido perdonados, ¿no? Pero yo no sé perdonar. Entonces pregúntate, ¿sabré yo perdonar como Dios dice que hay que perdonar? Porque todo esto va a ir en base a perdonar de corazón. Número dos, hermanos y hermanas, si no sé perdonar, en este caso de este hombre, y también puede ser el mío, es porque no conozco bien todo lo que Dios me ha perdonado. El hombre como que se le olvidó todo lo que cubrió el perdón, que lo hemos señalado aquí. Desde que ya no hay deuda, ya no eres esclavo, eres hombre libre, no vas para la prisión, tu esposa, tus hijos no tendrán que ser vendidos como esclavos, te devuelvo las propiedades, todo está perdonado. Eso como que se le espumó, no lo tiene en la mente, no lo lleva en su conciencia. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, este hombre se le olvida totalmente cuán grande es la misericordia que tiene su rey por él. Esos tres puntos esenciales para mí, para el perdón, para el olvidar, para esa frase del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que viene ahorita también. Verifica ahí, hermanos y hermanas, en el corazón, sé perdonar como Dios quiere, tengo el espíritu perdonador de Jesús en mi vocación cristiana, en mi cristianismo, en mi bautismo. Llevo cuenta yo desde uso de razón, desde las veces que he confesado mis pecados, de todo cuanto me ha perdonado el Señor, de lo grande que ha sido, desde lo venial hasta lo mortal, desde lo grave hasta lo menos grave. Llevo yo, hermanos y hermanas, cuenta de todo lo que Dios me ha perdonado. Llevo yo también conciencia de que cada acto de perdón tras mi arrepentimiento en el sacramento de la confesión equivale a yo reconocer la gran misericordia que ha tenido Dios sobre mí. Tengo yo en cuenta todo eso. Esa tiene que ser nuestra reflexión, hermanos y hermanas, hoy, ¿no? A través de esta parábola. Jesús explica esto, hermanos y hermanas, bien claramente, y esto es muy bueno para nosotros en los versículos 28 al 30, con lo que hace este empleado. Por eso es que decimos que no sabe perdonar. Por eso es que decimos que no tiene conciencia de todo lo que le ha perdonado Dios, que no tiene conciencia de la misericordia. Versículo 28, pero apenas salió el empleado de la presencia del rey. Fíjate, es cuando no está en la presencia del rey, cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no estamos en las cosas de Dios, se nos olvida todo eso. Ni sabemos perdonar, ni sabemos lo que nos han perdonado, ni sabemos la misericordia que ha tenido Dios. Nos hemos salido de la presencia de Dios. Apenas salió de empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Y piensa en esto, 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, págame lo que me debes. Y el compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Así está la situación. Ahí tenemos que estar envueltos nosotros, hermanos y hermanas, y no estamos diciendo que tú eres malo. Pero esto nos ayuda a ver la situación, hermanos y hermanas, en la segunda parte del empleado con su compañero. ¿De qué se trata la deuda, hermanos y hermanas? De 100 monedas. ¿Te acuerdas cuánto debía el hombre al rey?
el empleado 350 toneladas de oro, 12 millones de dólares y hasta más. Este empleado o compañero del empleado, hermanos y hermanas, lo que le debe son 100 monedas. Y 100 monedas era el salario de 100 días de trabajo. Equivale en aquel tiempo a 30 gramos de oro. Eso equivale, hermanos y hermanas, más o menos a un poquito más de 17 dólares. Compara más de 12 millones de dólares que debía este empleado del rey con los 17 dólares que le debe su compañero. El rey le acababa de perdonar 350 toneladas de oro y él no quiere perdonar a un compañero que le debe 30 gramos de oro. Hermanos y hermanas, 30 gramos de oro. Esto es lo que nos pone a pensar en la vida del perdón, del olvidar. A veces pensamos en los que nos ofenden, pero tenemos que, para aplicar las cosas, pensar a los que ofendemos, ¿no? A los que ofendemos con lo que hacemos. Por eso siempre se alterna la parábola, se alterna la enseñanza, porque a veces la ofensa es hacia mí y a veces la ofensa es de mí hacia la otra persona. Porque a veces me piden perdón a mí y a veces yo soy el que pido perdón. Aquí hay que jugar los dos papeles para entenderlo. Y claro, hipotéticos, pero es para agarrar, que hermanos y hermanas, la enseñanza. Por eso es que los compañeros, en actitud, hermanos y hermanas, de protesta, desaprueban y denuncian lo que el hombre ha hecho, o sea, sus propios hermanos. Eso es lo que vemos en el versículo 31, los compañeros, testigos de la escena, quedaron muy molestos, protestan, y lo fueron a contar todo a su señor. O sea que lo denunciaron. Pues, hermanos y hermanas, si nadie nos denuncia, va a pasar como con Caín. ¿Quién denunció a Caín delante de Dios? ¿Quién lo denunció? Dios lo que dice es: la sangre de tu hermano brota de la tierra. O sea, la sangre de tu hermano clama y llega hasta mí para yo saber lo que tú has hecho. Entonces, con esto, meditarlo en ese tono, hermanos y hermanas. Luego, hermanos y hermanas, pensar en este hombre y su situación ante esta situación, que se vuelve violento, que se llena de ira, que se llena de revancha y que se mete en lo vengativo. Porque cuando nos cerramos y perdemos el espíritu perdonador, porque ya no estamos en la presencia de Dios y se nos olvida lo que nos han perdonado a nosotros, el tamaño de las deudas y las veces que nos han perdonado y la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, hermanos y hermanas, sucede todo eso. Ahí se apodera de nosotros algo que no es de Dios. Y eso es lo que Cristo, eventualmente, hermanos y hermanas, quiere evitar. ¿Qué enseña Jesucristo, finalmente ya llegando casi a lo último? El versículo 32 hasta el 34. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que le puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. O sea que se acabó el perdón, hermanos y hermanas. Se acabó el perdón en aquel momento. Y Jesucristo termina señalando: esta será la suerte que vamos a correr si no hacemos lo que Jesús nos enseña en el versículo 35. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea que la llamada es al perdonar de corazón y a saber, hermanos y hermanas, entonces que el perdón desaparece. El perdón desaparece. Esa frase de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben o tienen deuda.
hermanos y hermanas, con nosotros, a nuestros deudores. Hermanos y hermanas, la repetimos a veces 3 veces al día. Y la repetimos en nuestra oración privada. La repetimos en nuestra oración del rosario. La repetimos en nuestra oración de la misa. La repetimos en nuestra oración, hermanos y hermanas, que le hacemos a Dios. Tiene un gran peso. Vamos a concluir entonces en esta llamada que tanto nos enseña Jesús acerca del perdón, la misericordia y de no perder el espíritu perdonador. Hermanos y hermanas, tú y yo quiero tener acceso al perdón de parte de Dios, hermanos y hermanas. No solamente al perdón de parte de Dios, yo quiero tener acceso, y tú también quieres tener acceso a la misericordia de Dios. Perdón y misericordia de Dios, hermanos y hermanas, siempre. Y que sea sin límites. Ahora, tenemos que orar para no abusar de la misericordia de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos perder la misericordia de Dios, podemos perder el perdón de Dios, podemos perder la oportunidad que Dios nos da. Tengamos seguridad, hermanos y hermanas, tú y yo en nuestra vocación cristiana, que el perdón de Dios es sin límites. Y eso es lo que enseña Jesucristo hoy en su palabra. Es un perdón sin límites. Por eso nuestra idea fuerza se basa en eso. Somos nosotros, con nuestra falta de el espíritu perdonador, hermanos y hermanas, lo que le ponemos límites al perdón de Dios porque no lo tiene. Somos nosotros los que perdemos las veces que Dios nos puede perdonar, con todo lo que nosotros hemos visto. ¿Y cómo, hermanos y hermanas, ocurre esto? Que el cuidado que tenemos que tener. ¿Cómo es que ocurre esto? Cuando no perdonamos. Eso es lo que ocurre. Cuando no perdonamos al prójimo como Dios nos ha perdonado a nosotros, de corazón y con total misericordia, hermanos y hermanas. Esto lo que significa para todos nosotros es tener un corazón endurecido, hermanos y hermanas, no es de cristianos, no es de hijos de Dios. El que tiene un corazón endurecido no tiene corazón. El que pide y suplica perdón, hermanos y hermanas, lo que está buscando es en aquel que quiere que le perdone. ¿Tú sabes lo que está buscando? Un espacio. Y nosotros se lo estamos negando, diciéndole, aquí no hay espacio. Lo que busca es un amparo en nuestro corazón. Y nosotros decimos, no hay espacio. Y no lo encuentras, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentra entonces? Condena. Eso sería lo que encuentra. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32 nos inspira. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Aplicación, hermanos y hermanas, del Padre Nuestro también. Nos hacemos esta pregunta, hermanos y hermanas, en términos de lo que hemos experimentado como perdón y misericordia por parte de Dios. ¿Has experimentado el perdón de Dios alguna vez? Piensa en eso. ¿He experimentado yo el perdón de Dios en alguna ocasión? ¿Has experimentado tú el perdón de Dios en alguna ocasión? Porque te arrepentiste, porque confesaste, porque tus pecados fueron perdonados. ¿Lo has experimentado tú en tu vida, hermanos y hermanas? Si Dios, y escucha esto, hubiese perdonado nuestros pecados de la misma manera que perdonamos a otros, ninguno de nosotros había sido perdonado. Es una pregunta que muy personal, examen de conciencia que tenemos todos que responder. El que pide perdón pide paciencia, hermanos y hermanas. Perdonar no es rechazar la injusticia como algunos creen. Algunos creen que si yo perdono, pues entonces no van a decir que cometió algo injusto. Si yo perdono, van a decir que yo estoy promoviendo el mal, estoy promoviendo la ofensa, estoy promoviendo el crimen, porque entonces el resultado de no llevar a una persona a experimentar el perdón quiere decir que le estoy otorgando la impunidad, que le estoy otorgando la inmunidad. Porque por eso es que muchos no perdonan. Porque creen que con el acto pues no se va a llevar a cabo la justicia. La persona la convierto en inmune a lo que hizo e impune a lo que hizo. Eso es lo que atrasa a muchos hermanos y hermanas.
Nuestra indignidad, porque uno siente indignidad cuando uno es ofendido, cuando uno es maltratado, cuando se comete una injusticia sobre uno. Uno siente indignidad ante la ofensa contra nosotros, hermanos y hermanas, y contra los nuestros también. Sentimos indignidad, claro que sí. Cuando alguien ofende a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestra iglesia, hermanos y hermanas, claro que sí. Que sentimos que hay una indignidad, pero la indignidad, hermanos y hermanas, como hijos de Dios, en nuestra vocación cristiana, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en nuestro discipulado, hay que saberla manejar. Nuestra indignidad ante la ofensa contra nosotros, hermanos y hermanas, tiene que ser sana. Es lo que enseña Jesucristo. No puede ser revanchista, no puede ser vengativa. Cuando es egoísta, hermanos y hermanas, se llena de ira y se llena de necedad, y es un peligro porque podemos cometer graves errores y convertir las cosas mucho peor. Nos debemos de indignar, hermanos y hermanas, ante el mal que nos hace el prójimo con deseo recto de defender la verdad. Tiene que haber indignación ante la injusticia, ante la ofensa, pero siempre con el ánimo de rectamente defender la verdad que viene por parte de Dios y de la dignidad humana, pero jamás para tomar revancha, para vengarnos, porque eso no es de cristiano. Aprendamos, hermanos y hermanas, a dominarnos a nosotros mismos. Es parte de lo que Jesucristo enseña hoy. A ser amos de nosotros mismos, a ser pacientes, hermanos y hermanas. Y esto, hermanos y hermanas, tenemos que vivirlo, ¿no? La persona violenta como que no tiene cabida para el perdón. La persona violenta no es paciente. Ese no es nuestro camino. Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 13 dice: sopórtense los unos a los otros. Y Pedro, por el otro lado, también nos ayuda en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, que la paciencia del Señor nos da la oportunidad a todos nosotros de salvarnos. Vamos a dejarlo ahí, hermanos y hermanas, y siempre oremos al Señor que podamos perdonar de corazón, porque yo también quiero ser perdonado de corazón por parte de mi Dios. Oremos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la alabanza de nuestro Dios del cielo, y te irá bonito de seguro. Nos vemos mañana con el favor de Dios.